Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Fernández Benéitez por un tiempo de 12 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy tengo el honor de presentarles, en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, la proposición de ley para eliminar el proxenetismo en todas sus formas. Esta proposición es tan importante para nosotros que la hemos presentado en el momento en el que hemos tenido cupo tras su anuncio, tras su presentación. Como muchas y muchos de ustedes recordarán, este texto tiene ya un largo recorrido en esta Cámara y es que nació como una reivindicación de las socialistas en la Ley de Libertad Sexual. En aquellos momentos exigíamos que el proxenetismo se abordara atendiendo a las carencias de la actual redacción del tipo penal y también persiguiendo otras conductas que consideramos esenciales para que el proxenetismo deje de ser prácticamente impune en España. Lamentablemente, aquella exigencia se quedó fuera de la Ley de Libertad Sexual, dada la presión que algunos grupos parlamentarios ejercieron. Semanas más tarde, convertimos aquellas enmiendas en una ley para superar los vetos cruzados, porque en aquel momento teníamos el compromiso del Partido Socialista, obviamente, de Unidas Podemos y también del Grupo Parlamentario Popular. Y, bueno, pues así fue. La toma en consideración, el mismo trámite que celebramos hoy aquí, salió adelante. Fue gracias, como decía, a los apoyos del Partido Socialista, del Partido Popular y de Unidas Podemos. Por desgracia, la legislatura terminó y no pudimos aprobarla definitivamente. Hoy estamos otra vez aquí, debatiendo una ley que aborda algo muy sencillo, la persecución del proxenetismo, es decir, el lucro y el aprovechamiento de la prostitución de otra persona. En otras palabras, hablamos de perseguir a una industria criminal que actúa internacionalmente y con razonable impunidad en España. Durante la tramitación de la Ley de Libertad Sexual y de este mismo texto la pasada legislatura, pudimos escuchar argumentos de todo tipo. Se clamó por la libertad de las mujeres, se nos acusó de moralismo e incluso llegamos a rechazar una delirante enmienda a la totalidad donde se apostaba por regular el trabajo sexual dependiente. El trabajo sexual dependiente como contraposición a una ley que busca perseguir el proxenetismo. El despropósito defendido aquellos días en esta tribuna sonrojará a sus abogados en el futuro, no tengo ninguna duda. Miren, todos ustedes saben que desde mi grupo consideramos que no existe la prostitución libremente elegida, pero incluso para quienes es así, ¿qué problema hay en adecuar el tipo penal del proxenetismo a una definición que permita perseguirlo de manera efectiva, señorías? Miren, señorías, es que esto no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista. Es la Fiscalía General del Estado la que lleva años alertando sobre la inoperancia de este tipo penal. ¿Saben ustedes que la Asociación Mujeres Juezas alertó de que en 2021 solo se dictó una sentencia persiguiendo un delito de proxenetismo? ¿Les parece razonable esto? ¿Creen que esto no merece un profundo debate en términos de derecho penal? Pero es que, miren, voy a ir más lejos. Muchos de ustedes hablarán hoy aquí de la libertad de elección de las mujeres, de las mujeres que deciden prostituirse libremente. Sin embargo, este discurso obvia elementos muy importantes sobre la naturaleza de la industria del sexo. Miren, la prostitución, fuera del imaginario que algunos pretenden establecer, no es un trabajo autónomo. Es, sobre todo, un negocio millonario y muy lucrativo para unos pocos. Un negocio que requiere de miles de mujeres. ¿Ustedes creen que hay miles de mujeres en España que quieren ejercer libremente la prostitución? Miren.
Para cubrir la inmensa demanda es imprescindible recurrir a técnicas de sometimiento, de extorsión y de violencia sobre miles de mujeres vulnerables y generalmente migrantes. Dicen algunos de ustedes que vamos a condenar a la marginalidad y a la exclusión, pero ¿dónde creen que están ahora esas mujeres, señorías? ¿Ustedes creen que un gobierno que apuesta por una ambiciosa ley de trata, por el Plan Camino o por este texto, va a dejar a las mujeres en situación de prostitución, en la vulnerabilidad o en la marginalidad? Miren, esas mujeres de las que hablo son condición de posibilidad para que exista, si la hay, algún tipo de libertad. Esa es la realidad y esas son las miles de mujeres que a través de esta ley vamos a proteger. Señorías, en el mundo del comercio sexual, cuando una mujer logra escapar o salir, es sustituida por otra en un puñado de horas. Por eso, pese a que las medidas emancipadoras son imprescindibles, no son suficientes. No son suficientes porque para los proxenetas las mujeres y las niñas son infinitas. Necesitamos un código penal afinado, necesitamos el encomiable trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y necesitamos una política criminal que persiga estos delitos como una prioridad. Señorías, estamos hablando de una lacerante violación de derechos humanos. En cualquier caso, por supuesto, las medidas emancipadoras son imprescindibles. Medidas, por cierto, como las que puso en marcha el Ministerio de Igualdad en la pasada legislatura y que la ministra Redondo ha ampliado. Les hablo de los 12 millones de euros que en 2 años han ayudado a más de 30.000 mujeres en estos 2 años, como decía. Por supuesto que esa es la senda y en ella hay que seguir ahondando, tal y como está haciendo, como decía, la ministra Redondo y todo el Gobierno de España. Dicho esto, les invito a reflexionar sobre la primera libertad que se ejerce cuando hablamos de prostitución, la de pagar por sexo. Les invito a que se hagan la pregunta de por qué existe todo un mercado a disposición de los hombres en el cual pueden pagar por sexo en todo rango de precio y en todos los lugares de España. Señorías, ¿por qué creen que no existe un mismo mercado igual a disposición de las mujeres? La raíz de la prostitución, señorías, es el machismo, es la violencia contra las mujeres, es la prevalencia del varón sobre las mujeres y, sobre todo, es la percepción de las mujeres como un bien. Miren. Si alguien cree que existe una libertad legítima, alguna libertad digna de ser protegida en todo esto, no cuentan ustedes con el Partido Socialista, del mismo modo que no cuentan para regular la gestación subrogada o la venta de órganos. Sencillamente porque existe lo que llamamos, heredado nada menos que del derecho romano, el concepto de rex extra commercium, aquello con lo que no se puede comerciar si nos apoyamos hoy en los principios que sostienen una democracia liberal. De verdad, señorías, hay debates que ya tenemos resueltos hace mucho tiempo. Y miren, quiero recordarles, la principal aportación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004, aquella que se recurrió al Tribunal Constitucional y que tantas vidas ha protegido, fue una reforma del Código Penal. Les recuerdo también que la ley que protege a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y que son acosadas en las puertas de las clínicas es también una reforma del Código Penal. Rechazar el derecho penal es renunciar a elevar la violencia contra las mujeres a la categoría de delito, señorías. Un derecho penal garantista, ponderado y equilibrado es imprescindible para cualquier ordenamiento jurídico protector en democracia. En cualquier caso, les adelanto ya que me siento profundamente orgulloso de que mi grupo sea profundamente punitivista contra los que pagan por sexo, contra los proxenetas y contra los que alquilan locales para permitir esta práctica. Miren, señorías, permítanme que les diga que no puedo entender que algunos de ustedes necesiten disipar dudas en torno a esta cuestión. Sé que algunos de los grupos parlamentarios pedirán una comisión de estudio o algo similar. Por eso, debo recordarles que este debate impregna los frescos de esta Cámara desde que en 1932 la diputada Campoamor pidiera la abolición de la prostitución desde esta misma tribuna. Pero es que es más recientemente lo hemos abordado en una ponencia de estudio en 2006, a través de una subcomisión en 2015, mediante una propuesta presentada por el PSOE en 2019 y en las comparecencias de expertos en el seno de la Ley de Libertad Sexual en 2021. Argumenten lo que consideren justo, señorías, pero no digan que no hemos hablado suficiente de esta cuestión. Miren, señorías, llegados a este punto y dada la complejidad de este proceso, debo mostrar
mi enorme agradecimiento a las organizaciones sociales que nos acompañan siempre, pero hoy lo hacen desde la tribuna, y, por supuesto, también a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por luchar con total firmeza y corazón por esta causa. Y también, por supuesto, a mi grupo parlamentario, al Grupo Parlamentario Socialista, que es particularmente valiente y arrojado con esta cuestión. Voy terminando, señorías. Sé que esta proposición no goza de aceptación entre algunos grupos y así lo manifestarán legítimamente. Por eso quiero dirigirme a Podemos, a Sumar y al Partido Popular, que ya apoyaron la toma en consideración de esta misma ley en la pasada legislatura. Miren, aparquen, por favor, los juegos, el regate corto y la política de bajo nivel. Estemos a la altura de la palabra dada. Estemos a la altura de las víctimas, sí, señorías, y de lo que compartimos como partidos responsables. Apostemos por la negociación y el acuerdo, y apostemos también por escucharnos durante el trámite parlamentario. Sé que en el Partido Popular y en Sumar hay muchas personas a las que respeto que creen en esta iniciativa. Es más, en concreto, el Partido Popular nos manifestó desde esta tribuna, y se lo voy a citar textualmente, que la persecución del proxenetismo en todas sus formas es también nuestro objetivo, y les animo para que no se dejen presionar por nada ni por nadie. Esto nos dijeron ustedes hace escaso un año. Señorías, aquí estamos. Aquí está el Grupo Parlamentario Socialista, fiel a su compromiso y a su palabra, firme ante las presiones, con la cabeza alta y las convicciones de quienes creen en la igualdad y en la justicia, con las víctimas de la peor violencia contra las mujeres que aún tenemos pendiente. Señorías, sean leales a su palabra, a lo que ello implica. Practiquen la lealtad con su país. Les tiendo la mano y lo hago de corazón, agradecida por el apoyo que prestaron a esta iniciativa en el pasado. Les ruego, por favor, que no lleguen ustedes tarde a este enorme avance social. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señora Fernández. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García por un tiempo de 3 minutos y medio. Señorías, sí, creemos que hay que tomar en consideración. Hay que debatir, hay que profundizar, hay que trabajar para evitar que muchos impresentables se sigan beneficiando de la explotación de mujeres, niñas y niños. Sí, creemos que hay que admitir este trámite, que tenemos que trabajar para evitar que 45.000 mujeres víctimas de estos proxenetas no tengan otra salida ni otra posibilidad. 45.000 mujeres, pero apenas se conocen, como ya se ha dicho, sentencias a proxenetas. Nuestro ordenamiento jurídico es de lo más suave de todo nuestro entorno y de todos los países desarrollados de Europa. Hablamos de un negocio que genera millones, que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, califica como el segundo negocio que más dinero genera en todo el mundo. Es una forma también de proteger, de ayudar a las víctimas y acabar con negocios que se han metido en nuestras redes sociales, en las redes en las que están nuestros jóvenes, nuestros menores, con total impunidad. Sí, estamos convencidos de que nadie puede estar en contra de que tramitemos hoy esta propuesta, de que trabajemos, de que establezcamos las correcciones, las enmiendas, las modificaciones que consideremos oportunas para combatir
aquellos que se lucran con la explotación. Ya se ha dicho en la tribuna, lo acaban de decir, para los proxenetas las mujeres y las niñas son infinitas. Y si no hay aquí, se traen de otro lado. Y se traen de cualquier manera. Y a un precio muy barato. Yo creo que esta Cámara no puede discutir que esta es una de nuestras principales obligaciones. Acabar con una explotación que en el siglo XXI no debería ser objeto ya de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Valido. Ahora tiene la palabra la señora Velarde Gómez, también por un tiempo de 3 minutos y medio. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señorías del Partido Socialista, ¿de verdad creen ustedes que vamos a abolir el sistema prostitucional con el Código Penal? Su propuesta va a generar más titulares que cambios concretos en la vida de las mujeres que están en contextos de prostitución. Pero es que además pasan una línea roja que nosotras no queremos pasar. Y es que se pone en riesgo a las mujeres en contextos de prostitución, a su familia y a sus entornos de apoyo. Ustedes plantean perseguir penalmente el lucro de la prostitución, desoyendo así las recomendaciones del Comité CEDAW de Naciones Unidas, que nos pide explícitamente enjuiciar a los que explotan la prostitución ajena. Debemos perseguir la explotación y no exclusivamente el lucro. Es la explotación de la prostitución ajena lo que vulnera el derecho que todas deseamos proteger, que es el derecho a la libertad sexual. Señorías, eludiendo el elemento clave, que es la explotación de la prostitución ajena, como he dicho, por ejemplo, imponer condiciones, horarios, lugares, prácticas sexuales, incluso aunque no hubiese lucro, el efecto que se consigue es el contrario del que se busca. Y muchos proxenetas seguirán quedando en la impunidad, pero sí podrán ser castigadas penalmente otras prostitutas, por ejemplo, que se organicen en torno a formas cooperativas o a la persona que le arrienda un piso a la mujer que ejerce la prostitución o a familiares como hijos e hijas de la mujer que se benefician de sus ingresos. Nosotras no podemos acompañarlas, señorías del Partido Socialista, en una modificación penal que criminalice a las mujeres en contextos de prostitución o que además le añada más riesgos a los que ya le impone el patriarcado. En nuestra opinión, la tipificación penal de la tercería locativa debe existir, pero no puede basarse únicamente en el lucro de la prostitución, que les recuerdo además que no es ilícita penalmente en nuestro país, que ustedes tampoco lo han propuesto y esto no es un delito comparable a un delito, por ejemplo, contra el patrimonio. Por eso, la tipificación debe situarse en la explotación sexual tal y como nos recomienda Naciones Unidas, porque es lo que impacta sobre su derecho a la libertad sexual, que es el bien jurídico que está protegido en los delitos del título 8 del Código Penal. Señorías del PSOE, nos preocupa también sobremanera que el Gobierno esté dejando morir el Plan Camino, que es la primera política pública estatal dirigida justamente a garantizar derechos para todas las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, garantizando el acceso a la vivienda, a la educación, a la formación, a la sanidad y al empleo. Y hemos conocido que no están dando continuidad al plan de inserción social y laboral y no están avanzando ni un solo paso en la aplicación del Plan Camino. Es cierto, señorías del Partido Socialista, que las subvenciones que incluye este plan para las asociaciones especializadas que lo llevan a cabo no se van
a producir este año? Pues les digo una cosa, ser abolicionista es incompatible con retirar las ayudas directas a las mujeres en contexto de prostitución y a las entidades que trabajan con ellas de forma directa. Y termino. Creemos que para avanzar hacia la abolición de la prostitución es tan necesario perseguir la industria proxeneta como desincentivar la demanda. Y eso es fundamentalmente una tarea de prevención social y educativo y cumplir con que la educación sexual integral sea obligatoria desde edades muy tempranas y, sobre todo, garantizar los derechos de las mujeres en contextos de prostitución y, para eso, hay que decirlo claramente, es necesario reforzar y no dejar morir el Plan Camino y, sobre todo, modificar la Ley de Extranjería, porque la abolición significa, además del fin de la impunidad de la industria proxeneta, papeles para todas, vivienda, formación, sanidad, empleo y derechos asegurados para todas las mujeres en contexto de prostitución. Gracias. Muchas gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti por un tiempo de 7 minutos. Arratsalde-on, buenas tardes a todas y a todos. Ez da berria ez debate hau ganbara honetan. Ez da berria eta legez hitz asko behar lukeen gai bada gainera. Eta ez dakigu zergatik batzuk uko egiten diote hitz egiteari eta dena kode penalaren bitartez konpontzea proposatzen digute. Egia esan, oso importantea zen hau alderdi sozialistarentzat. Hain zen importantea ze, kontutan hartu zen egunetik, gero ahaztuta utzi zutela kajoi batetan. Eta legegintzaldia bukatu zen, noski. Eta gaur berriz ekarri digute. Ez haute daude hauteskunde batzuk biztan. Edozein kasutan ere, joan gaitezen harira. Voy a repetir las mismas cosas que dije hace 2 años. Porque lo que creemos no ha cambiado, lo que ustedes han traído no ha cambiado, la situación es la misma, por lo tanto, vamos a seguir manteniendo los argumentos que manteníamos en ese momento. Ustedes han traído una proposición de ley, que podría haber sido un proyecto de ley del Gobierno, por cierto, pero bueno, es más fácil traerlo como proposición de ley, que corta la cuerda y no pone red. Eso es lo que hace, cortar la cuerda y no poner red. Porque lo que ustedes plantean aquí, evidentemente, es un castigo al proxenetismo, un castigo a los proxenetas, pero un abandono absoluto de las personas prostituidas, prostitutas o en ámbitos de prostitución. Utilicen el término que estimen oportuno. ¿Por qué no han traído un proyecto de ley, con todas las de la ley? Un proyecto de ley que contempla todo el ámbito de la prostitución. Porque ustedes nos traen la modificación de 3 artículos del Código Penal y se quedarán tan tranquilas pensando que nosotras, las abolicionistas de PRO, hemos arreglado el problema de la prostitución con una modificación de 3 artículos del Código Penal. Me parece que es un poco, no sé, ¿creen ustedes que es verdaderamente solución? La aportación del Partido Socialista a la problemática social, histórica, controvertida, con aristas y problemas, tras tanto discurso, tanto desgarro emocional y razón de fe, la modificación es la de 2 artículos del Código Penal. Esa es la solución del Partido Socialista a un tema tan amplio como la prostitución. Esa es su aportación, parece ser. Reducir este tema a la modificación de 2 artículos del Código Penal. En sí, el Código Penal es la última razón jurídica y ustedes la convierten en la primera y única. Es la retaguardia del derecho, como decía yo hace 2 años, y ustedes la han convertido en la vanguardia. Y evidentemente eso no vale para solucionar. Cualquier penalista le dirá que el Código Penal no vale para solucionar problemas, sirve para castigar delitos. Si se conforman con castigar el delito, aquí hemos acabado. Ahora bien, si lo que pretendemos es solucionar el problema de la prostitución, se han quedado muy cortos. Se han quedado muy cortos, porque lo único que han hecho es
aplicar el Código Penal castigando a una parte. Max Weber decía que existe la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción puede valer en muchos casos y normalmente plantea los principios éticos y morales. Y ustedes han hecho un discurso basado en la ética de la convicción. Pero lo que aquí necesitamos es la ética de la responsabilidad. Es decir, aquella que vale para plantear soluciones. Porque es mucho más fácil hacer discursos emocionales y discursos teóricos e ideológicos en torno a este tema y después no solucionar nada. Porque yo les pregunto, si esto se toma en consideración, se cambia el Código Penal, al día siguiente ustedes estarán muy contentas de todo lo que han hecho. ¿Qué pasará con esas mujeres? ¿Les van a garantizar alguna forma de vida? ¿Les van a dar vivienda? ¿Les van a dar papeles? Porque es muy fácil hacer esto. ¿Por qué no arreglan el tema de la ley de extranjería? Cuando sabemos que perfectamente la mayoría de las mujeres que están en estos ámbitos tienen problemas de residencia legal. Está en sus manos, está en manos del ministro del Interior y no lo han hecho. Por lo tanto, no seamos demagogos en este sentido. Ustedes han priorizado el castigo a los proxenetas y no la solución al problema de la prostitución. ¿Dónde están las medidas de acompañamiento? ¿Dónde está el corpus que debe sostener una legislación en torno a un tema de semejante calado? No existe nada. ¿Y saben por qué no existe nada? Porque no ha sido su prioridad. Su prioridad no ha sido solucionar el problema de las mujeres que están en ámbitos de prostitución. Su prioridad ha sido castigar a los proxenetas, que puede estar muy bien, pero no vale para solucionar el problema que tenemos. Ya sé que se han medio reído cuando hemos dicho, ya vendrá algún grupo que pedirá una subcomisión. Sí, lo seguimos pidiendo. ¿Por qué se niegan a debatir? Hemos planteado más de una vez, o es que el problema de la prostitución es solamente una cosa que tiene una única arista. No es poliédrico, no tiene diferentes visiones, no tiene diferentes cuestiones desde el ámbito social, policial, jurídico, social, económico. Analicémoslo, demos la voz a todas las personas que estimen oportuno y hablen y que expliquen la problemática. Los que están en contra, los que están a favor, los que creen que es un delito, los que creen que es puro placer. Démosle. No, pero partimos de principios ideológicos que hacen que después esa ética de la convicción supere a la ética de la responsabilidad, porque no somos capaces de solucionar esto. Voy a terminar porque no tengo más tiempo. ¿Se imaginan ustedes si legisláramos solamente en base a lo que nos gusta o lo que no nos gusta? Eso es lo que se hacía antes con el aborto, con la eutanasia. Convertíamos en delito aquello que no nos gustaba. Puede que a mí no me guste la prostitución, evidentemente. Yo no quiero una sociedad de esa índole. Pero cuidado que todo lo que no nos gusta no es delito. Por lo tanto, en ese sentido, seamos mucho más sensatos, seamos más coherentes con lo que hacemos y arreglemos de una vez por todas si queremos verdaderamente una sociedad libre, sin ataduras y con capacidad de decisión propia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández, también por un tiempo de 7 minutos. Gracias, señora presidenta. Arratsalde-on denori. Quiero comenzar esta intervención con dos ideas que considero importantes. Primera, hay que distinguir entre prostitución y tratas con fines de explotación sexual. Nuestra formación trabajará sin ninguna duda contra la trata de personas. Segundo, acudir al Código Penal para abordar la realidad de la prostitución es la peor herramienta que se puede utilizar si realmente se quiere ofrecer a las personas que trabajan en el sector una ley que responda de manera integral a la realidad de la prostitución en el Estado español y a las necesidades de las personas que trabajan en ella. Lo que cabría esperar, más aún en un partido del Gobierno, sería una propuesta seria e integral para abordar la prostitución.
Una propuesta que comenzase por articular mecanismos de protección social, de integración laboral, de acceso a la vivienda y servicios públicos como educación, sanidad, y que abordase la necesidad de regularización legal. En definitiva, que pusiera todos los medios para que las personas que ejercen la prostitución pudiesen tener una vida digna, en condiciones dignas, y que solo así poder tener una alternativa real a la prostitución. Pero no. El PSOE solo presenta una propuesta para penar, atacar y desproteger a quienes trabajan en la prostitución, condenándolas a una mayor exclusión y a una inseguridad. Busca un titular efectivo ante unas elecciones que dejan aún más tiradas a miles de personas. Es un despropósito y una total irresponsabilidad, señorías. Y lo hacen, además, sin debate, sin escucha, sin analizar las diferentes realidades y situaciones legales que existen en los estados de nuestro alrededor. Ustedes querían un titular sin importar las consecuencias. Nunca, repito, nunca se les ha brindado a las trabajadoras sexuales siquiera la oportunidad de compartir sus demandas y reivindicaciones en sede parlamentaria. Una vez más, se intenta legislar sobre ellas negándoles la voz, porque, independientemente de la posición o planteamientos de cada partido, son ellas, solamente ellas, las trabajadoras sexuales, quienes deben trasladar su situación, sus reivindicaciones y sus propuestas. A las fuerzas políticas, primeramente, nos corresponde escuchar y recoger necesidades antes de legislar. Así se suele hacer con todos los colectivos, pero con este parece que no. La pasada legislatura, y frente a la propuesta de las fuerzas del Gobierno sobre la tercería locativa, quisimos dar inicio al debate integral de la cuestión que la prostitución necesita y merece. Debate que consideramos necesario, sí, pero que no se quiso abrir. Ahora, frente a las propuestas inútiles como la que hoy se nos presenta, volvemos a solicitar que lo antes posible se constituya una subcomisión donde se aborde desde una manera integral esta realidad y se escuche también a las propias personas trabajadoras en la prostitución, con la finalidad de que en un futuro próximo se puedan poner políticas acordes a sus necesidades. Hoy nos encontramos de nuevo en un intento de no abordar esta realidad y aportar soluciones a quien en ellas viven, sino en un simple ejercicio de marketing en busca de un titular. En su momento ya trasladamos a la señora ministra Ana Redondo que mal comenzaba la legislatura si se iba a tener que contar con los votos de la derecha para poder sacar algunas de sus leyes. Y hoy solo los votos de la derecha podrían salvar esta propuesta que va contra los derechos de muchas mujeres. No se engañen y no nos engañen y no engañen. La realidad es que si esta ley se hiciera realidad, al día siguiente de su aprobación, las mujeres que trabajan en el sector de la prostitución volverían a salir a trabajar, pero encontrándose en una situación mucho más vulnerable ante las mafias, ante los clientes, ante la policía, víctimas de las condiciones que generaría esta propia ley. ¿O acaso las diputadas y diputados presentes en esta Hacienda, en este hemiciclo, piensan que con esta ley va a desaparecer la prostitución? Porque prohibir no es abolir, señorías, y ustedes lo saben. Euskal Herria Bilduren diputatok PSOEren proposamenaren aurka bozkatuko dugu gaur. Eta batzorde bat eratzeko eskatuko dugu. Errealitate honi modu integralean erantzuteko eta sektore pertsonen iritzia kontuan hartzeko. Gure helburua da haien premiekit bat datozen politikak lehenbailen onartzea eta lege integral baten alde lan egitea. Uste dugulako, errealitate honi heltzeko zigor kode jotzea har daitekeen erabaki okerrena dela.
Kolektibo anitz honi alternatiba bat eskaini nahi badiegu behintzat. PSOEren proposamenean ez dugu inolako erantzunik aurkitzen, ez lan esparruari begira, ez etxebizitzari, ez hezkuntzari, osasunari, ez da erregulazioari lotuta ere. Horren ondorioz, PSOEk eskuinean botoak beharko ditu, gaur emakume askoren eskubideen aurka doan lege bat aurrera ateratzeko. Soilik PPren botoak salbatuko luke berea lege hau. Oso albiste txarra eta kezkagarria iruditzen zaigu. Norbaitek uste du lege honekin prostituzioa behin betiko desagertuko dela? Lege hau onartuko balitz, hurrengo egunean prostituzioaren sakonean, sektorean aritzen diren emakumeak lanera itzuliko lirateke. Baina baldintza okerragoetan mafien aurrean, bezeoren aurrean eta poliziaren aurrean. Lege integral baten alde lan egiteko prest gaude, bai. Baina ez gaituzue bidean aurkituko babesik gabe bizi diren emakumeak kriminalizatzeko eta are gehiago baztertzeko bada. Y voy terminando. Por tanto, cuenten con nosotras para trabajar por una ley integral que es lo que realmente hará que se pongan cauces para que cada vez menos personas recurran a la prostitución. No cuenten con nosotras para criminalizar, desproteger y excluir aún más a quienes ya viven criminalizadas, desprotegidas y excluidas. Mila esker. Muchas gracias, señora Pozueta. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez, también por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Gràcies, presidenta. Bé, ho dèiem aquest migdia, que els temes polèmics són terrenys abonats a la demagògia i avui hem vist tota una masterclass al respecte. El 7 de juny del 22, en la presa en consideració d'aquesta mateixa iniciativa, els deia que totes les dones d'aquest hemicicle estem en contra de l'explotació sexual, totes. Cap de nosaltres vol que una dona es vegi obligada a prostituir-se. Però també els deia que aquesta iniciativa de l'abolicionisme més punitiu no acabarà amb la prostitució, sinó que canviarà la que s'exercia en espais regulats, els coneguts de terceria locativa, a la clandestinitat, com va exposar en el seu informe Amnistia Internacional. Una regulació que pot portar les prostitutes que no formen part del proxenetisme coercitiu a posar en risc la seva integritat física no és una bona regulació. Una regulació que les empeny a exercir en el seu entorn familiar o veïnal, aprofundint en la seva estigmatització, no és una bona regulació. A més, dependran encara més de les màfies d'explotació sexual. Quan es legisla, s'ha d'analitzar molt i molt bé quines conseqüències poden tenir els canvis que es proposen. A la Comissió d'Igualtat ja hem tingut altres exemples d'efectes indesitjats en el passat, com amb la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, que, com recordarà segur tot l'hemicicle, va suposar la rebaixa de centenars de condemnes per agressió sexual. Una llei que va sortir del Ministeri d'Igualtat d'Unides Podemos, però també del Ministeri de Justícia del PSOE. A més, com vàrem dir també ara fa 2 anys, què ha passat amb el consentiment? Parlen de llibertat sexual. Defensen que només sí és sí, menys quan una dona adulta, de manera voluntària, tria exercir la prostitució. Aleshores, el seu consentiment no és vàlid. Aquí hem escoltat des del grup socialista que la prostitució és una violació previ pagament. Aleshores, ens preguntem,
Com és que el feminisme socialista no ha proposat un canvi al Codi Penal per incloure la prostitució voluntària, per tant consentida, en el delicte de violació? Ja els ho dic jo, perquè jurídicament no s'aguanta. Una altra contradicció. Diuen a les dones que tenen la llibertat de vendre sexe, perquè no il·legalitzen la prostitució, però castiguen els clients. És a dir, no prohibeixen la venda, però prohibeixen la compra. Si l'objecte de la venda de sexe no és il·lícit, ho és la compra. Els demanem, millor dit, que deixin de costat aquest ús arbitrari del consentiment aliè i que es centrin en la lluita contra la tracta i contra el proxenetisme coercitiu, àmpliament majoritari. Aquí sí que ens trobaran a totes i a tots. Aquí hem de ser implacables. I prou de dir que el 95% de la prostitució és forçada, perquè no tenen cap estudi que ho demostri. Facin bé la feina. Facin la feina amb rigor i amb dades objectives. A més, què han fet uns i altres per ajudar les dones, incloent-hi les trans, a tenir formació per poder optar per altres alternatives ocupacionals que els permetin deixar de vendre serveis de sexe? S'ha recordat ara, fa uns moments, que es van assignar gairebé 13 milions d'euros via Reial Decret a diverses entitats per lluitar contra la tracta i l'explotació sexual, però no hi ha hagut retiment de comptes. No sabem què s'ha fet amb aquests diners. Avui s'ha parlat de 30.000 dones dels entorns de prostitució que han rebut ajuda, però no tenim una informació objectiva al respecte. Tant parlar de ratis, quin rati d'inserció laboral han aconseguit. I per acabar, si el que volen és ajustar el Codi Penal per poder castigar el proxenetisme coercitiu, hi ha maneres de fer-ho sense enviar la prostitució regulada a la clandestinitat. Si la presa en consideració prospera, presentarem esmenes en aquest sentit, però molt de compte perquè en aquests moments el que estem enviant és a dones vulnerables a la clandestinitat, és a dir, a que siguin encara més vulnerables. Muchas gracias, señora Calvo. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Bellugere Balañá, también por un tiempo de 7 minutos. Bona tarda, diputades, bona tarda, diputat, buenas tardes. ¿Qué es, la quinta vez ya que salimos con este tema? Es la 5ª vegada que ya estamos aquí. La verdad es que este discurso me cuesta hacerlo en catalán, porque como me interpelan en castellano, ya llevo 5 años en esta tribuna, me encantaría que me entendiesen y que me entendiesen bien, y además la traducción según cómo falla. Así que voy a hacer un trocito para que no puedan decirme que me han interpretado incorrectamente. A ver, fue este grupo efectivamente el que se plantó con la tercería locativa en la ley del solo sí es sí. Y seguramente es una de las mejores cosas que hicimos en toda la legislatura. Y lo mantenemos. Y eso es así porque han habido, yo creo, 3 fantásticas intervenciones antes de la mía. Han sido muy aclaradoras, cada una con su sentido, cada una explicando temas de procedimiento, temas de fondo, temas de ideología. Y me remito, y eso creo que en parlamentarismo es bueno hacerlo, a las 3 grandes intervenciones del PNV, de Bildu y de Junts per Cat. Porque además es una cosa curiosa, fíjense ustedes, una legislatura complicada, y saben perfectamente que esto rompe absolutamente la mayoría de la investidura. La cosa que me explica que van a pactarlo con la derecha, porque con nosotros no. Entonces me pregunto, ¿qué están haciendo ustedes a las puertas de unas elecciones europeas? En su momento ya les dije que esta era una de las cuestiones, si no la cuestión, que rompe el feminismo por la mitad. Y que con el avance de la ultraderecha y de la derecha más ultra, necesitábamos estar unidas. Por tanto, que me traiga esto aquí hoy, cuando se les ha pedido que lo retiren del orden del día y tienen colgada la ley de paridad por ahí y otras leyes que no nos anunció, por cierto, la ministra en su comparecencia, pues me hace pensar que no sé si ese es el interés
principal que guían sus tácticas políticas. Pero es que después hay un elemento que han puesto encima de la mesa y que es muy interesante. Vale, lo tiran, lo tramitan, lo aprueban porque la mayoría moral de este Congreso decide que venga, hacia adelante, lo aprueban. ¿Y el día después? ¿El día después qué pasa con las mujeres? El día después se pueden morir de hambre encerradas para que no las vean. Porque además, con ser titular de alquileres, ellas o sus familias pueden quedarse sin vivienda. ¿Son ustedes conscientes, quinta vez que lo pregunto, del impacto que esto tiene en vidas que parece ser que ustedes desprecian porque ni escuchan? Y se lo han dicho, no hay posibilidad de legislar sobre esta materia si no las escuchan, si no escuchan a los colectivos, si no escuchan a las mujeres, si no intentan empatizar con que quizá no ven la vida como ustedes. Porque aquí sentaditas en estos fantásticos escaños es muy fácil decir a la gente que está en un momento de la vida en que quizá no pueden tomar otras decisiones. Sus decisiones son erróneas y son perversas y son malas y son inmorales y son indignas y deben ser expulsadas del ordenamiento y de paso de la sociedad. Si ustedes tuvieran, y este tema saben perfectamente, que llama a mi conciencia primera de mujer, es decir, de sujeto poco reconocido por la legalidad y poco reconocido por la sociedad, pero les decía, llama también al impulso de la valentía. ¿Quieren acabar? Presenten de una vez la ley de trata y deroguen de una vez la ley de inmigración y de extranjería. Y a lo mejor podemos empezar a trabajar. Pero en ese lapso de tiempo no tienen idea de la destroza que va a causar en la vida de muchas mujeres y de sus familias. O sea, ustedes pueden decidir cuál es la estrategia de una mujer para pagar la casa, para llevar el pan a sus hijos y para poder sobrevivir. ¿Lo son, no capaces? Pues ¿saben qué? Yo no. No quiero entrar en el debate abolicionismo, regulacionismo, porque esto acaba siendo un blanco y negro de las puras, las buenas, las morales, las éticas, la dignidad de la persona, res extra commercium. Pero por favor, si para su gobierno todo es intracomercium, si lo que estábamos diciendo precisamente en vivienda es que no había de ser un bien de mercado y ustedes todo lo someten a la lógica del mercado. Ahora nos vienen diciendo que esto tiene que estar extracomercium. Bueno, podría compartirlo, pero ¿saben qué pasa? Que mi realidad de blanquita de clase media no me permite hacer esos juicios de valor, porque no me he encontrado nunca en esa tesitura y quiero que me la relaten ellas. Y es más, y también se lo he dicho en otras ocasiones, este debate habla de la concepción del cuerpo, de la concepción del amor, de la concepción del deseo, que para ustedes es indisoluble de la sexualidad y para mí no. Aunque personalmente lo sea, soy consciente de que no puedo aplicar mi moralidad y mi mirada del bien y del mal sobre los comportamientos personales del resto de la gente, porque en todo caso tengo que convencerlos, no forzarlos. ¿Saben qué pasa a golpe de Código Penal? Que destrozamos vidas. ¿Y sabe qué pasa también? Que este partido está aquí en la medida en que pueda para impedirlo. Y por tanto, hasta que no nos traigan una ley de trata, hasta que no hagan una subcomisión que actualice datos, porque nos habla usted del 2015. Però sap què passa? Al meu país érem 6 milions y ahora son 8 millones. Y estos los contabilizados, porque con sus fantásticas leyes de extranjerías hay gente que vive a mi lado y que no es ciudadana y que, por cierto, tampoco vota. Y, por tanto, hasta que no haya ley de trata y no haya derogación de la ley de extranjería, no nos van a encontrar en ninguna penalización de ninguna estrategia económica de las mujeres. Y acabo diciendo, por favor, ustedes que entienden de cine español, que no es lo mío, hablen con ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vallugera. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra la señora Pim Ferrando por un tiempo de 7 minutos.
esperar a que me traigan agua, ¿vale? Voy a esperar a que me traigan agua. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señorías del PSOE, efectivamente, como ya se ha dicho aquí, la mejor forma de garantizar los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución es derogar la ley de extranjería. Y no iba a empezar así, pero después de escuchar la intervención de la portavoz del PSOE, sí que creo que es importante enfatizar que las mujeres no necesitamos que nos tutelen, que nos infantilicen y que nos paternalicen. Que las mujeres que ejercen el trabajo sexual tienen derecho a decidir sobre su vida. Nosotros hoy votaremos en contra. Y es cierto que Sumar está conformado por diferentes grupos políticos con diferentes posiciones, pero con un consenso: votar en contra de esta proposición. Porque muchas de las mujeres que ejercen la prostitución se encuentran en situaciones de transfobia, en situaciones de racismo estructural, de pobreza, de desigualdad, y su propuesta no aborda ninguna de estas cuestiones estructurales, absolutamente ninguna. Lo único que hace es criminalizarlas. Por eso es que les proponemos y les pedimos que si quieren efectivamente garantizar y ampliar y defender los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, lo que tienen que hacer es reformar la ley de extranjería y derogar la ley Mordaza. Y aprovechando que además ustedes gobiernan en unas cuantas alcaldías, les pedimos también que deroguen las ordenanzas municipales que penalizan de manera indirecta o indirecta y así poder garantizar y proteger los derechos fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitución. Pero es que aparte, es cierto, la diputada de Esquerra Republicana decía que se ha discutido 5 veces. Yo soy nueva en esta Cámara, no lo he discutido aún, pero soy muy consciente de la polémica que generó la tercería locativa en la anterior legislativa y ustedes la recuperan. Además, es que no puedo entender si es que ustedes no son conscientes de la emergencia habitacional que hay en este país o si es que realmente les importa un pepino el derecho a la vivienda de las mujeres que ejercen la prostitución. Creo que esa es la segunda. Pero esto no lo dice Sumar o no lo dice Esquerra Republicana, lo dice Amnistía Internacional, lo dice Human Rights Watch, lo dicen muchas organizaciones de derechos humanos, que ellas sí que hablan con las mujeres que ejercen la prostitución, no como el Partido Socialista. Ahora bien, lo que tampoco vamos a permitir es que digan que con este voto estamos facilitando el proxenetismo o estamos facilitando situaciones de trata. Estamos radicalmente en contra de la trata. Evidentemente, estamos a favor de la persecución del proxenetismo coactivo que ya está recogido en el Código Penal. Es más, le diré que el Ayuntamiento de Barcelona fue el primer ayuntamiento de España, con Ada Colau, de montar una unidad contra la trata. Pero es que además no podemos votar a favor porque esta propuesta de ley, que yo creo sinceramente es que es bastante cutre, lo que hace también es penalizar la demanda, es decir, la fuente de ingresos de las mujeres. ¿Con eso de verdad piensan que va a desaparecer la prostitución? Es que me parece que es entre cínico o inocente, como decía el portavoz del PNV. Y es que con esta desaparición, con esta persecución de la demanda, lo que hacen es quitarles capacidad y poder de negociación con los clientes y, por lo tanto, vulnerabilizarlas aún más. No podemos aceptar nosotros esta proposición de ley porque en lo que sí que tenemos un acuerdo total y absoluto, creo que no solo en Sumar, sino con otras muchas fuerzas que dieron apoyo a la investidura, es en ampliar y garantizar derechos, que es justo lo contrario de lo que hace esta proposición. Porque además no propone absolutamente ninguna solución, ningún itinerario, ninguna medida alternativa, ninguna propuesta económica de acompañamiento laboral, absolutamente ningún tipo. Ustedes parece que ignoran que nuestro sistema jurídico garantista se fundamenta en un principio de última ratio y mínima intervención en el derecho penal. Lo que están practicando aquí es el populismo punitivo y lo hacen porque estamos en un contexto preelectoral.
De hecho, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en su último artículo, también pidió que se aplique un enfoque que esté firmemente basado en los derechos y en la protección efectiva de los derechos, dando prioridad a la seguridad y a la voluntad y a la autonomía física por encima de los estereotipos. Como decía, yo soy nueva en esta Cámara y a mí me cuesta horrores entender cómo puede ser que ustedes presenten una proposición de ley no hablando con los socios de gobierno, no hablando con los socios de investidura, pero sobre todo no hablando con las mujeres que ejercen el trabajo sexual. No, o sea, no puedo entenderlo. No puedo entender cómo pretenden resolver la situación de unas pobres mujeres sin hablar con ellas, sin escucharlas, sin considerarlas actores, sujetos de derechos. Esto me parece absolutamente incomprensible. Y, de hecho, también me parece bastante irresponsable, por su parte, traer aquí esta proposición de ley. Porque este debate, que es un debate efectivamente complejo, que habla de vidas que muchas veces están en situación de vulnerabilidad, que muchas veces, como decía también la diputada de Esquerra Republicana, son situaciones en las que muchas no nos hemos visto, y la gran mayoría de mujeres, y diría todas las mujeres que estamos en esta Cámara, no nos hemos visto. ¿Cómo podemos traer este debate aquí sin hablar con ellas de manera irresponsable y haciendo un uso electoralista de las vidas de las mujeres que ejercen la prostitución? Porque ustedes, yo quiero pensar que saben que la buena política pública está basada en principios de justicia social, no en limosna, no en asistencialismo. Es aquella que consigue y que lo que hace es abrazar, es darle cobertura a las personas que están en una situación más vulnerable. Y eso no se hace con una propuesta punitivista que solo hace uso del Código Penal. Y, por último, decirles que pensar que mezclar trata, prostitución, abandonar la idea de que el consentimiento juega algún tipo de papel, nos parece que ya es una forma retorcida de abordar este debate. Nosotros, como le decía al principio, creemos que las mujeres no son objetos de tutela ni de infantilización, que son sujetos activos de derechos con alternativas reales que les tienen que permitir decidir sobre su vida y sobre su futuro. Y para acabar, sí que quería decirle a mis putas indignadas del Raval que yo, si estoy hoy aquí, es por ellas, que han sido mis madres políticas. Quería decirle a Janet, a Paula, a Ana, a Cristina, que no vamos a permitir que un partido que se pretende hegemónico haga partidismo electoralista con sus cuerpos y con sus vidas, porque sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas decidimos nosotras. Gracias. Muchas gracias, señora Pin. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene ahora la palabra la señora Ruiz Solás, también por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Siento decirles que se comportan ustedes de forma bastante hipócrita con este tema y voy a tratar de explicarles por qué. La prostitución está mal. Esto no es una opinión o una percepción personal. Todo el mundo sabe que está mal, aunque la justifique el que la ejerce, el que la consume o el que se enriquece con ella. Es un mal moral en tanto que afecta a la dignidad de las personas, porque las cosifica y les pone un precio. Pero cuando esa prostitución es obligada, forzada, cuando procede del abuso o de la falta de escrúpulos de quienes se aprovechan del estado de necesidad de personas débiles y vulnerables para empujarlas o obligarlas a vender su cuerpo, entonces se convierte en un delito terrible que debemos combatir. Es verdad que la decisión de una persona adulta acerca de lo que quiere hacer con su vida, de cómo quiere ganarse la vida, aunque sea equivocada, aunque sea un mal para ella y para los demás, es libre, pero debería de ser verdaderamente libre
Y no es libre quien se ve obligado a dedicarse a la prostitución porque no tiene otra forma de sobrevivir. No es libre quien tiene que dedicarse a la prostitución por una adicción a las drogas, por una situación de exclusión social o por falta de recursos. Y, desde luego, no es libre quien tiene que dedicarse a la prostitución porque tiene que pagar a la mafia que le prometió traerla a España de forma legal. Señorías, ustedes nos proponen hoy prohibir y castigar. Pero nosotros creemos que no basta con prohibir y castigar, que es necesario actuar. Y creemos que hay que actuar en 4 direcciones. La primera, que compartimos con ustedes, es la de hacer caer toda la fuerza de la ley sobre los proxenetas que obligan a las personas a prostituirse bajo amenazas, coacciones, abuso o maltrato. La segunda, que ustedes ni siquiera contemplan en su proyecto de ley, es la de ofrecer a quienes se ven obligadas a prostituirse por sus circunstancias económicas o personales una alternativa para salir de ese mundo y ganarse la vida dignamente. La tercera, que directamente ustedes se niegan a abordar porque no quieren reconocer que es una realidad terrible, la de actuar de forma contundente contra la inmigración ilegal que alimenta a las mafias que trafican con mujeres y niños para después explotarlos sexualmente. Y la cuarta, la de luchar contra las redes que cobran a los inmigrantes ilegales en dinero o en especie por los traslados y la documentación falsa que necesitan para entrar en España. Traslados, por cierto, durante los cuales siempre se generan gastos extra que aumentan una deuda que después tienen que pagar prostituyéndose o recurriendo a actividades delictivas de cualquier otro tipo. Por eso les decía al principio que se comportan ustedes de forma bastante hipócrita, porque no quieren reconocer que si nuestras fronteras estuvieran cerradas a la inmigración ilegal, se les acabaría el negocio a estas mafias. Mafias que además cuentan con la colaboración de las ONGs a las que ustedes subvencionan y que son las que garantizan a sus víctimas la última etapa del trayecto y la entrada irregular en España. Si nuestras fronteras estuvieran cerradas a la inmigración ilegal, las mafias no seguirían engañando y empujando a tantas personas a un futuro incluso peor que el que tenían en sus países de origen o directamente a una muerte en el mar. Si de verdad quisieran acabar con la lacra del proxenetismo, lo primero que harían sería cerrar las fronteras a la inmigración ilegal, porque no es humanitario colaborar con estas mafias para traer a España personas a las que no podemos proteger, a las que no podemos proporcionar ni una vida digna, ni un trabajo digno, ni un hogar digno, ni un futuro digno. Ni es humanitario, ni es solidario y no es bueno para nadie. Y mucho menos, señorías, para los menores no acompañados que llegan a nuestras costas, para acabar en centros de menores que son auténticos agujeros, focos de violencia, de delincuencia, de abusos sexuales y la puerta más directa de entrada al mundo del proxenetismo y la prostitución. Según datos del Defensor del Pueblo, es mucho más fácil abusar sexualmente de un menor tutelado. 1 de cada 40 menores tutelados está en peligro de explotación sexual frente a 1 de cada 4.000 de los que viven con sus familias. Señorías, todos ustedes saben que hay explotación sexual en los centros tutelados de todas las comunidades autónomas de España, en Madrid, en Asturias, en Baleares, en Cantabria, en Navarra, en Asturias, en el País Vasco, en Valencia. En todas ellas hay proxenetas que captan a estos menores, a los que primero enganchan con drogas y a los que luego prostituyen a cambio de sustancias o de unos pocos euros. ¿Y qué han hecho ustedes al respecto? Tapar los casos allí donde gobiernan y denunciar solo aquellos que afectan a sus adversarios políticos, pero nunca resolver el problema. Y lo que es todavía peor, siguen empeñados en hipersexualizar a los niños hablándoles de sexo cuando aún no toca, con la excusa de que así los niños podrán decidir si quieren o no tener sexo, cuando no existe el sexo consentido con niños. Tener sexo con un niño, señorías, es pederastia. Y la pederastia es un delito gravísimo siempre. Por eso que su anterior Gobierno, junto a su ministra de Igualdad, la señora Montero, blanquee, como hizo en su momento, la pederastia y como ha vuelto a hacer ahora, sorprendentemente con el apoyo del Partido Popular en la ciudad de Almería, con el lema, si dice no, no es sexo, es agresión, es de una depravación y de una maldad que horroriza. ¿Acaso tenemos que dejar a los menores tutelados? ¿Tenemos que dejar que los menores tutelados digan sí a los proxenetas que van a buscarles a sus centros? ¿Ven cómo se comportan ustedes de forma hipócrita? No tiene sentido querer abolir lo que se fomenta, por no hablar de la ejemplaridad, señorías, y de la coherencia.
Quieren abolir la prostitución, pero gran parte de los protagonistas de los escándalos de corrupción de su partido han encontrado en los locales de Alterne el mejor lugar para cerrar sus negocios corruptos. Desde Roldán a Tito Berni, pasando por el director de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, que pagó hasta 13 fiestas en bares de Alterne, de Sevilla, Córdoba y Cádiz, en la que gastó más de 30.000 euros de dinero público, o más recientemente por el propio caso Koldo. A eso se le llama doble moral, y es evidente que las mujeres del PSOE tienen un grave problema con sus compañeros de partido. Resumiendo, señorías, este proyecto de ley no es suficiente para nosotros. No es suficiente porque no castiga contundentemente a los proxenetas que abusan de las personas vulnerables y sin libertad para elegir su forma de sobrevivir. No es suficiente porque no contribuye a acabar con las causas que originan el problema. No es suficiente porque no ofrece ayuda a las víctimas para salir de ese mundo. No es suficiente porque no mejora la protección de los menores y los discapacitados. Y no solo no es suficiente, sino que no servirá de nada si siguen ustedes fomentando la inmigración ilegal que condena a las mujeres que llegan a nuestro país a caer en manos de las mafias de trata. Nuestro objetivo, señorías, es acabar con el proxenetismo y la trata con la fuerza de la ley, yendo al origen del problema para cortar de raíz cualquier circunstancia que pudiera propiciarlo y trabajar para conseguir que ninguna persona que no desee prostituirse se vea obligada a hacerlo. Porque la prohibición no sirve si no ofrecemos alternativas y porque solo ofreciendo alternativas tendremos alguna oportunidad de vencer este mal que todos queremos combatir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene ahora la palabra el señor de los Santos González por un tiempo de... ¿No? Señora Alós, por un tiempo de 7 minutos. Gracias, presidenta. Señorías del Partido Socialista, vaya papelón que están haciendo ustedes esta tarde, volviendo a traer la misma proposición de ley después de haberla aparcado en la pasada legislatura. La verdad es que nos podríamos haber ahorrado mucho tiempo a todos, dándonos por reproducido el debate que se produjo en esta misma Cámara el 7 de junio del 2022, se ha dicho. Pero para poder abordar este asunto con el rigor que merecen las feministas a las que ustedes llevan engañando 2 años, debemos recordar que el Partido Socialista, en 2022, obligado por sus socios de Gobierno, retiraron la enmienda pactada con el Partido Popular que incorporaba en el texto de la ley del solo sí es sí la tipificación del Código Penal para todo tipo de proxenetismo. Ustedes dieron marcha atrás, aun contando con la mayoría suficiente para aprobarlo, y aún no han contestado por qué lo hicieron. Nosotros lo habíamos apoyado acordando el texto y ustedes no lo aprovecharon. A continuación, acorralados por el movimiento feminista, presentaron una proposición de ley prácticamente exacta a la que hoy presentan, que se debatió el 7 de junio del 2022 y una vez más se pusieron al frente como los más abolicionistas del mundo. Leer el discurso de la señora Lastra hoy provoca sonrojo. Frases como «se acabó el tiempo de las excusas» o «ha llegado el momento de las decisiones». Fíjese que por un momento las mujeres nos creímos que se iban a tomar en serio este asunto. Pero resultó ser una nueva farsa del Gobierno del señor Sánchez. No hay más que analizar su tramitación parlamentaria posterior para confirmar que nunca tuvieron la más mínima intención de abordar la modificación del artículo 187 del Código Penal para penalizar el proxenetismo en todas sus formas. Ampliaron el plazo de enmiendas durante 4 meses, hasta el 20 de noviembre. Y lo que es peor, ya presentadas las enmiendas, nunca, insisto, nunca convocaron la ponencia para estudiarlas y mejorar el texto. 6 meses aparcando su presunto abolicionismo permiten entender muchas cosas. Reconózcanlo, no existe voluntad política para abordar este asunto.
Sacan ustedes del cajón su bandera abolicionista cada vez que tienen un problema como cortina de humo que ya nadie se cree. Señorías, del Partido Socialista es indigno el uso y el abuso que hacen ustedes del feminismo con fines electorales. Y por eso es precisamente ahora, a las puertas de unas elecciones europeas, por lo que traen de nuevo este asunto a este Pleno. Perdone, señora Fernández, que les diga que la primera cuota que tuvieron, el primer cupo que tuvieron para presentar aquí, presentaron la proposición de ley de amnistía, no la de la lucha contra el proxenetismo. Miren, esta semana ha empezado a trabajar la Subcomisión para la Evaluación y Renovación del Pacto contra la Violencia de Género. Y ustedes saben que la ley contra la trata de personas con fines de explotación sexual era una de las medidas que se incorporó para las mujeres que sufren la explotación por trata y proxenetismo. Hemos manifestado la buena fe con un trabajo serio y riguroso y hemos planteado volver a impulsar este pacto. Y mientras tanto ustedes traen aquí de nuevo esta proposición de ley que lo único que busca es dividir. Y la prueba es lo que hemos visto, sobre todo a sus socios parlamentarios. Curiosa forma de buscar acuerdos para lo que de verdad importa, ayudar a las mujeres que están sufriendo explotación. Es curioso también que siempre les entre esa prisa abolicionista cuando saltan casos de corrupción que rodean a su partido relacionados con el consumo de prostitución, como lo que se conoció ya con los ERES de Andalucía, Tito Berni hace 2 años y el caso Koldo ahora. Fue entonces, con el caso Koldo, cuando ustedes registraron esta proposición de ley. Sí, cuando estalló el caso Koldo y se conoció precisamente que habían consumido prostitución con dinero público, es cuando ustedes salieron a registrar esta proposición de ley. Miren, esta modificación del Código Penal que hoy proponen podría ser ya una realidad desde hace más de 2 años, porque desde el principio contaron con nuestro apoyo para sacarlo adelante. Pero a ustedes no les ha interesado y eso debería avergonzarles. Desde el Partido Popular tenemos muy clara nuestra postura, siempre la misma, sin cambios de opinión en función de cómo soplan los vientos electorales o las necesidades políticas. Somos los primeros comprometidos en erradicar la violencia contra las mujeres. Donde gobierna el PP, las mujeres saben que pueden estar tranquilas. ¿Pueden ustedes decir lo mismo después de la ley del solo sí es sí? La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres. Lo era en la pasada legislatura y lo sigue siendo. El proxenetismo es en sí mismo una forma de explotación de un estado de necesidad y vulnerabilidad y nadie debería obtener un lucro por la prostitución de otra persona. Es necesario adaptar, modificar y corregir la redacción del artículo 187 del Código Penal para que se penalice el proxenetismo en todas sus formas y no esté condicionado a que pueda ser demostrada la explotación. Pero también reconocemos que esta proposición de ley que ustedes presentan es absolutamente insuficiente, que no da una solución real a las mujeres que por necesidad recurren a la prostitución para comer o para atender a sus familias. Más bien las abandona a su suerte. Para acabar con la prostitución no es solo necesario penalizar a los explotadores, hay que incorporar medidas de sensibilización, apoyo, acompañamiento, inserción, atención a estas mujeres que viven en situaciones límite. No es de recibo que sigan insistiendo en abordar separadamente la parte de la modificación del Código Penal y, por otra, la de ayuda y acompañamiento. Lo que las mujeres necesitan es una ley integral y eso es lo que defendemos desde el Partido Popular. Y lo hemos trabajado y hemos trabajado con las entidades especializadas y hemos hablado también con las mujeres que ejercen la prostitución y hemos redactado un texto. Tenemos nuestra propia proposición de ley contra la trata con fines de explotación sexual y cualquier otro fin, donde hemos incorporado la enmienda precisamente que acordamos el Partido Socialista y el Partido Popular, con el fin de llegar a acuerdos. Y hemos incorporado también y hemos partido del anteproyecto que ya también en la anterior legislatura ustedes presentaron y lo hemos mejorado con las aportaciones de todas las entidades. Y esto se lo ofrecemos, está aquí, porque lo que no hemos hecho ha sido registrarlo para ponernos una medalla. Lo que queremos es en la Comisión del Pacto contra la Violencia de Género trabajarlo, acordarlo y sacarlo adelante, que eso es lo que las mujeres que están explotadas necesitan.
Señorías, la trata con fines de explotación sexual y prostitución no son lo mismo, pero están íntimamente relacionadas. La demanda de prostitución es un factor que contribuye a esta grave violación de derechos humanos, además de ser reconocida como una forma de violencia contra las mujeres según todos los tratados internacionales. No hay libertad si hay necesidad en quienes la ejercen o, lo que es lo mismo, no hay prostitución cuando hay alternativas reales. Y lo vemos en la práctica. Ninguna mujer se dedica a la prostitución si puede vivir de otra manera. Y ninguna mujer que la ejerce desea que esa actividad para sus hijas. Eso es lo que necesitan las mujeres en nuestro país. Soluciones reales a los problemas y no cortinas de humo y anuncios electorales como nos tienen ustedes acostumbrados. Y por todo ello, les hemos ofrecido, señorías del Partido Socialista, que retiren esta proposición de ley de este Pleno y podamos trabajarlo en el seno de la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Les hemos ofrecido también nuestra propuesta para consensuar. Si de verdad su interés es con las mujeres que sufren de explotación y no es otra vez el beneficio partidista, la habrían retirado. Y ahí nos habrían encontrado como siempre hemos estado. Pero aún pueden hacerlo, señora ministra. Después de todas las intervenciones que se han escuchado esta tarde aquí, yo le pido, retiren esta proposición de ley. Y a partir de ahí negociemos una ley integral contra la trata de las personas con fines de explotación sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alós. Pasamos ahora al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer